mis hermanos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, 18, nuestro Señor pregunta a los apóstoles: ¿quién dicen la gente de mí? El Hijo del Hombre. Y ellos contestan: unas dicen que es Juan Bautista, otros Elías, otros un profeta. ¿Y ustedes qué dicen? Y bien, San Pedro toma la palabra, dice: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y nuestro Señor le contesta: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne y la sangre, eso no viene de ti, sino esta es una revelación de mi Padre Celestial. Es Dios que inspiró a Pedro esta respuesta, esta revelación, que la persona que tiene delante de él, Cristo, es el Hijo de Dios hecho hombre. Y por lo tanto, yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia, no dijo mis, dijo mi iglesia. Después hace una promesa muy importante, muy importante. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El infierno no puede destruir la iglesia de Cristo. Ahora entendamos bien esto. No significa que la iglesia, como creció hasta el siglo XX, va a quedar así. La historia dice que perdimos regiones enteras, parte de la iglesia. Por ejemplo, toda África del Norte era cristiana, fue conquistada por los árabes a partir de los años 600, digamos. Después de los 600, toda fue conquistada, no queda nada. Todo el Medio Oriente era cristiano, no queda casi nada. Todo el territorio llamado hoy Turquía fue durante casi 1300 años imperio romano cristiano de Oriente, bizantino. No queda nada, 0.1%. Europa occidental está en apostasía, ya quiere ser nada, luchan contra sí mismo, matan a sus hijos, asesinan a sus mujeres, se castran, pero se dan a la fornicación y a los vicios más absurdos a fondo para desaparecer. Y las Américas, ¿qué pasa? Y África cristiana, y bien está tierra de misión de todas las sectas. Puede ser que un día aquí tenemos una minoría cristiana incluso perseguida, así de sencillo. Cuando decimos las puertas del infierno no prevalecerán, no significa que la iglesia va a quedar en su gloria y todo el pueblo va a quedarse. Hoy, tal cual como andamos, bien estamos perdiendo terreno. Estamos perdiendo terreno. ¿Y por qué estamos perdiendo terreno? Y porque los enemigos se dieron cuenta que al perseguir la iglesia la fortalecen. La persecución fortalece, es dolorosa sí, pero fortalece. Entonces tenían que corromperla, tenían que infiltrarla, tenían que meter sus agentes dentro. Y esta corrupción de las ideas llegó a la situación actual. ¿Cuántos católicos hoy viven en pecado mortal? ¿Cuántos no están casados? ¿Cuántos no están bautizados? ¿Cuántos están separados en unión libre o en adulterio? ¿Cuántos hoy están hasta en favor de Sodoma y Gomorra? Hasta sacerdotes, hasta obispos. Esto no es católico, aunque se digan católicos. Después dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Ay, qué bueno. Todo lo que ates en la tierra será también atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Qué bonita promesa. Pero entendamos bien esto también. Las autoridades de la iglesia, empezando por Pedro, el Papa continuado, el Papa es Pedro continuado más bien, y los obispos no tienen derecho de atar y desatar lo que Dios no permite. No están arriba de los mandamientos de Dios. San Pablo lo dice, 2 Corintios, último capítulo 13, que dice: nada podemos contra la verdad, todo a favor de la verdad. La autoridad que recibe del Señor es para su edificación, no su destrucción. Ni papa, ni obispo, ni conferencia episcopal, ni sínodo, ni concilio, ni sacerdote pueden legalizar lo que Dios prohíbe. Cuidado, cuidado.
que sea claro. Atar, desatar, en lenguaje hebraico, el lenguaje del Antiguo Testamento, es declarar lícito y ilícito las cosas, ¿ok? Es el encargado de decir la palabra de Dios. Si un ángel del cielo viene, un ángel, o nosotros mismos, Pedro, Pablo, Juan, y les anuncia un evangelio distinto, diferente, que el que había recibido sea anatema, sea maldito. No es porque tienen la autoridad que pueden hacer lo que quieren con la iglesia. Son defensores de la fe. Los obispos, los sacerdotes, los ayudantes, son defensores natos de la fe católica, apostólica, evangélica, y no son dueños de la fe. Por lo tanto, lo que Dios ha declarado malo, pecado, nadie puede cambiarlo. Y ahora en este sínodo de la sinodalidad, se creen dueños del evangelio y lo tergiversan de una manera increíble, de una manera falsa, de una manera antibíblica, antievangélica, anticristiana. El presidente de las conferencias episcopales de Europa, presidente del sínodo, este cardenal de Luxemburgo, bien dice que San Pablo no entiende nada a lo que es Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera. No, señor, ¿es usted que es una cabeza vacía? ¿Es usted que es un traidor? ¿No se burla de la gente? ¿No tiene derecho? Un obispo, un sacerdote, cualquier autoridad en la iglesia que dice que no es pecado, lo que siempre fue declarado pecado, es un traidor, es un Judas. Un Judas. No tiene derecho. Y esos obispos irán al infierno si no se convierten. No solamente escandalizan a los cristianos, no solamente escandalizan a los no católicos, sino escandalizan hasta a los paganos. Los no cristianos, todavía conscientes que saben que hay un Dios arriba, aunque no lo conocen el Dios verdadero, pero saben que alguien, quedan escandalizados por esos lenguajes. No tiene derecho que ser hermanos. Lo que ata será desatado, lo que desata, ok, pero siempre y cuando que respete el evangelio. La autoridad de la iglesia está al servicio del evangelio, no está por encima del evangelio. No tiene derecho. No tiene derecho. Mire, en Bélgica, por ejemplo, dejemos de lado Alemania, que es un monstruo. Obispos hicieron un ritual supuestamente religioso de su cosecha que contradice toda la fe católica, al punto de bendecir hombre con hombre supuestamente. Y esta bendición no vale nada, es una maldición, es un pecado, es un escándalo. Estos obispos quitan hasta el escrúpulo a esas pobres almas del pecado. Que una persona caiga en pecado, que una persona tenga tendencia hacia el pecado, ok, entendemos, es humano, es miseria, estamos en tierra de pecado y de libertad, pero de quitarles el escrúpulo del pecado es criminal. Es como un doctor dijera al borrachito, al drogadicto, no hay problema, siga comiendo, tomando. El diabético, siga comiendo chocolate, no hay problema. Es gravísimo esto, es gravísimo. Por eso, porque San Pedro, San Pablo y todos esos pobres cristianos durante 300 años fueron perseguidos, señalados, matados, crucificados, echados a las bestias, torturados, quemados. A veces ponía un perro, una serpiente, un cristiano, una como utrey, una bolsa, lo amarraban, lo echaban al el mar. La serpiente espantada, el perro espantado, lo mordían el pobre cristiano. Llenaban cristianos, enviaban el barco, se hundían el barco en el mar. Los amarraban, hacían fuego bajo su cabeza o sus pies para hacerlos apostatar. Son decenas de miles de cristianos martirizados, que es hermanos, durante esos primeros siglos. Y hasta la fecha hay mártires. Hasta la fecha hay cristianos que pierden todo por ser testigos del evangelio. Y ahora tenemos cardenales, obispos locos de modernismo, sin ninguna fe cristiana, sin moral y sin vergüenza, llevan el rebaño a la perdición. Y viene en lugar de ser ministro de Dios o ministro de Satanás. Así de sencillo. Así de sencillo. Que quede claro. Nadie tiene el derecho de cambiar el evangelio. Si nosotros mismos, o si un ángel del cielo, les predica un evangelio distinto, sea anatema, sea maldito. No es un juego.
No se enjuaga. ¿A quién vamos a hacer caso? ¿A los santos o a estos pobrecitos perdidos? Juzguenla por sus frutos, hermanos. Hace 50, 60 años se hicieron todos esos cambios. ¿Y en dónde nos lleva la iglesia? Países 90% más católicos hace unos 50 años que perdieron 20, 30, 40, 50% de los fieles católicos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quieren adoptar el evangelio del mundo? Son adúlteros. Adulterio, mezcla, ¿no? No, señores. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Y cuando San Pedro y San Juan sanaron al paralítico del templo, y viene la policía, los agarra, los lleva, les hablan y les prohíben de hablar en nombre de Jesús. ¿Qué dice San Pedro? No podemos callarnos. Lo que hemos visto y oído tenemos que proclamarlo. Ustedes mataron al autor de la vida, Dios hecho hombre, resucitó. Dios no dio a los hombres otro nombre mediante el cual podemos ser salvos, sino el nombre de Jesucristo. ¿Y qué dijo Jesucristo? El que me ama, guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. Si el que se fija en una mujer codiciándola es adúltero, imagínense ahora hablando del adúltero real y del otro perdido, Sodoma y Gomorra. No, queridos hermanos, la situación es difícil. Tenemos que rezar, por favor. Rezar como rezaba la comunidad cristiana de Jerusalén para liberación de San Pedro. Dios lo liberó. Esto dijimos capítulo 12 de los Hechos, ¿no? Rezamos, pidamos por el Papa, pidamos por los obispos, pidamos por los sacerdotes, pidamos por las autoridades civiles. Esto sí tenemos que hacerlo. Como estamos intoxicados por esas ideas revolucionarias, tenemos que juzgar de todo, criticar todo y punto. No, nuestro deber no es juzgar ni criticar ni menospreciar. Es claro, tenemos que decir la verdad, pero tenemos que rezar por ellos, por su conversión. Recemos por dirigentes civiles, además de la iglesia, claro. ¿Qué dice San Pablo a Timoteo? Quiero y mando oraciones, súplicas y peticiones por todos los hombres y especialmente por los dirigentes, por las autoridades civiles, para que tengamos tiempo tranquilo. Entonces, mientras más hay oración, más hay misericordia. En los años 1945-46, Rusia soviética había tomado todo el Europa del Este y Austria también. Un sacerdote dijo, bueno, estamos en gran peligro bajo este régimen, vamos a clamar al cielo. No me acuerdo la cifra, pero unos 500,000, 600,000 católicos rezaron diario su Santo Rosario. Y de repente vino una orden de Rusia a las tropas soviéticas, salgan del país. Salieron. Los en paz. Entonces, queridos hermanos, por favor, oración de la mañana, del día, de la noche, Santo Rosario, jaculatorias, oraciones cortas, breves, y vivir cristianamente. Si San Pedro, San Pablo y todos estos santos dieron su vida por el Evangelio, nosotros no podemos ser tontos. Todos estos mártires durante siglos, con tantas dificultades nos comunicaron la fe cristiana. Nosotros no podemos decirnos cristianos y vivir a lo pagano. Por eso tenemos que tomar nuestro compromiso con Cristo en serio. Si tu ojo, tu mano, tu pie es ocasión de escándalo, de pecado, córtalo, arráncalo. Si el celular, si las redes sociales, si tal amistad, si tal novio, novia o tal cosa es causa de pecado para ti, corta, arranque, aléjate de esas cosas. Toma las cosas en serio. Sí, pero padre, es difícil. Pues claro que es difícil. ¿Y no fue difícil para Cristo morir en la cruz? ¿Y no fue difícil para San Pedro dejarse crucificar? ¿Y San Pablo dejarse degollar? ¿Y esos cristianos perseguidos perder todo hasta su patrimonio? Claro que es difícil, pero tenemos que usar en serio, que hermanos. El pecado es algo serio. Tenedlo por dicho entendido, dice San Pablo a los Efesios 5:5. Por dicho entendido, ningún fornicario, ningún adúltero, ningún avaro que se idolatra va al cielo si no se convierte. Tenlo por dicho entendido. Y a los Corintios, primera carta de los Corintios, capítulo 6, 9 siguiente, ¿qué dice? No vivan en la ilusión mental, el relativismo, todo se vale. No vivan así.
ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los rapaces, ni los ladrones heredarán el reino de los cielos si no se convierten. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Es palabra de Dios, tenemos que tomarla en serio. ¿Queremos salvarnos? Tomemos el camino de la salvación. Y eso significa tomar también su cruz. Entonces pidamos, dije, por todas las autoridades de la iglesia para que cumplan con sus deberes. Si enseñan herejías, alejarse de ellos. No hay de otra. No es porque tiene la iglesia, la prédica, la catedral, que vamos a escuchar todas las herejías que van a decir. Hubo tiempos en la iglesia cayó en manos de herejes. Siglo IV, por ejemplo. Siglo IV, el arianismo. Arriba era un sacerdote hereje, como Lutero, negaba la divinidad de Cristo. Condenado, pero después sus amigos lograron tomar el control de la iglesia y del imperio romano. Y durante décadas persiguió a los católicos. Los católicos que no comulgaban con sus herejías no tenían dónde celebrar misa. Iban a los cementerios, catacumbas, casas privadas. Obispos y sacerdotes fueron matados, católicos mujeres matados por no seguir esa herejía. San Atanasio, por ejemplo, 5 veces fue condenado, durante 17 años desterrado, y finalmente el Papa, también desterrado, tuvo que sacrificarlo para regresar a Roma. Lo excomulgó supuestamente. Y hoy Atanasio es santo padre de la iglesia. La situación es difícil, tenemos que ser conscientes. Si un sacerdote, un obispo, una conferencia episcopal, un catequista, un predicador te dice que tal cosa no es pecado, es bien que vaya el diablo. Lo que la iglesia siempre declaró pecado, lo que la Biblia declara pecado es pecado, punto, señores. No podemos jugar con las decisiones de las almas. Dios pedirá cuenta de esas almas engañadas por esos sacerdotes relativistas que no tienen fe católica. Dios le pedirá cuentas. Y el católico que quiere bajar la cabeza, tengo que escuchar. Sí, escuchar, pero sabemos que el demonio puede hacerse pasar por ángel de luz. 2 Corintios 11, 13, 14. Pues se hace pasar por cristiano. Bueno, alargué este tema porque realmente me da mucha pena. Nadie tiene el derecho de cambiar la palabra de Dios. Todo podemos en favor de la verdad. 2 Corintios capítulo 3, el último. Todo en favor de la verdad, nada contra la verdad. Así de sencillo. Entonces pidamos perdón por nuestros propios pecados, tratemos de vivir cristianamente, dar el ejemplo, alejarnos de todo lo que es ocasión de pecado y pedir por los dirigentes y pedir también por las vocaciones. Es muy importante, queridos hermanos. Y para que haya vocaciones hace falta familias, hace falta hijos, hace falta ser generoso, hace falta ser abiertos a la vida. Un matrimonio que no está abierto a la vida, ¿para qué es matrimonio entonces? ¿Para qué se casaron? Eso también es un problema. Tenemos que ser generosos, queridos hermanos. Y de las familias numerosas salen las vocaciones. ¿Por qué? Porque hay abnegación en estas familias. Entonces que San Pedro, San Pablo, columnas de la Iglesia Madre Católica Romana, nos ayuden a tomar las cosas en serio, y lo que cargamos, los sacrificios que hacemos en este mundo, queridos hermanos, no es pérdida, es ganancia. Amén.